¿Cómo elegir el gráfico estadístico adecuado? Para elegir un gráfico, debemos tomar en cuenta el tipo de variable según su naturaleza. Si la variable es cualitativa, cuantitativa discreta o cuantitativa continua. En el caso de las variables cualitativas, tenemos gráficos de barras o gráficos circulares. Para una variable discreta podemos elegir entre un gráfico de bastones y un gráfico de escalones que se construye con las frecuencias acumuladas. En el caso de una variable cuantitativa continua, tenemos los histogramas, los polígonos de frecuencias y las ojivas. Como podemos observar, los histogramas son una especie de barras, pero sin dejar espacios entre ellas. Los polígonos de frecuencias se ubican los puntos de acuerdo a las marcas de clase y luego se une cada uno de estos puntos. Y en el caso de la ojiva, esta es una ojiva ascendente, se ubican los puntos y se toma en el eje Y las frecuencias absolutas acumuladas o las relativas acumuladas. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué gráfico es adecuado para representar la variable estado civil? Para determinar el gráfico, primero debemos identificar el tipo de variable. Estado civil es una variable cualitativa, por lo tanto, debemos elegir como gráfico o un gráfico de barras o un gráfico circular. También debemos recordar que los gráficos circulares reciben diferentes nombres. Puede llamarse sectorial o de sectores, gráfico de pastel o gráfico de pie. En esta pregunta, ¿cuál es el gráfico adecuado para representar la variable número de hijos? Primero, identificamos el tipo de variable. Número de hijos por familia es una variable cuantitativa discreta. Es discreta ya que el número de hijos no puede expresarse en número decimal, sino solamente a través de números enteros, 0, 1, 2, 3, 4. Al elegir el tipo de gráfico, encontramos un gráfico de bastones si trabajamos con frecuencias absolutas y un gráfico de escalones si trabajamos con frecuencias acumuladas. Una tercera pregunta. ¿Cuál es el gráfico adecuado para representar el precio de un celular? Identificamos la variable precio de un celular, variable cuantitativa continua, por lo tanto, elegimos como gráficos o el histograma o el polígono de frecuencias o la ojiva. ¿Qué diferencia hay entre un gráfico de barras y un gráfico de bastones? La primera diferencia es que el gráfico de barras es un gráfico que se construye para variables cualitativas, mientras que el gráfico de bastones es para variables discretas. Y visualmente observamos que por cada categoría de la variable se eleva una barra que tiene un cierto ancho, a diferencia de el gráfico de bastones en el cual se levanta una línea o como si fuera una barrita pero muy delgada por cada número que representa el eje X donde se ubica la variable discreta. ¿Y qué diferencia existe entre un gráfico de barras y un histograma, que suelen confundirse muchas veces? El gráfico de barras se usa en variables cualitativas y sobre todo existen espacios entre una barra y otra. En el gráfico de barras entonces va a haber siempre un espacio entre barra y barra, a diferencia del histograma en el cual no existen espacios entre las barras, ¿no? También hay unas barras aquí, pero como podemos observar, entre una y otra no existen espacios. Este histograma se utiliza en variables cuantitativas continuas.